Vamos a hablar de algo que habitualmente realizamos todos los jueves, que es adentrarnos en nuestro comportamiento. Vamos a hablar con nuestra psicóloga, que es Mariluz Cañadas. Mariluz, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, nos viene muy bien todo esto que hablamos, sobre todo cuando hablamos de cómo comportarnos. Y hoy vamos a hablar de los conflictos que pueden surgir en casa, con tu pareja, con los hijos, en el trabajo, que vamos a decir. Bueno, ¿cómo debemos enfrentarnos a una situación de conflicto? Aquello de contar hasta 10, que se dice habitualmente, ¿es lo correcto o qué debemos hacer? A ver, contar hasta 10 es una estrategia muy efectiva cuando la persona que va a hablar nota que está alterada emocionalmente, cuando está muy nerviosa y tiene dudas de si va a poder decir lo que quiere decir para solucionar el conflicto o si simplemente se quiere desahogar. Es muy diferente el que el enfado que tenemos vaya encaminado pues, a acusar o a criticar a la otra persona a que realmente queramos transmitirle nuestro malestar y buscar una solución. Si estamos muy nerviosos, el contar hasta 10 o incluso esperar y posponer esa conversación para cuando estemos más tranquilos es una buena decisión. Pero claro, siempre hay que retomar la conversación porque si no realmente lo que estamos haciendo es evitar el conflicto y hacerle entender a la otra persona que no queremos resolverlo o que no le damos importancia a las dificultades. Claro, eso puede ir empeorando las relaciones, ¿no? El dejarlo enfriar está muy bien, pero llega un momento en el que eso hay que retomarlo, ¿no? Hay que hablarlo, las cosas hay que hablarlas. Sí, porque si no quedan ahí los pozos y evidentemente pequeños malestares que no se resuelven mantenidos a lo largo del tiempo pueden provocar problemas importantes en cualquier tipo de relación. Lo que pasa es que luego se puede dar el caso de personas muy distintas, personas con lo que se ha llamado toda la vida mucho carácter, que tienen ganas de hablarlo todo, de sacarlo todo y ponerlo todo sobre la mesa, y esas otras personas que son muy tranquilas y no les gusta hablar de los conflictos. ¿Eso cómo se resuelve? Bueno, el que una persona sea tranquila es algo bueno porque puede ayudar a tranquilizar a la otra persona, pero si alguien intenta hablar con nosotros es porque necesita solucionar un conflicto. Si tú la ves tan nerviosa que percibes que la persona con la que estás discutiendo no mantiene la calma, posponlo, pero esa persona necesita solventar el conflicto. Si tú no le das la oportunidad de hablar y de comunicarse contigo, tampoco vais a poder solucionar nada. A veces eso también está relacionado con que una de las dos partes considera que lo que ocurre es un problema y a lo mejor la otra persona no le da importancia porque para ella no lo tiene. Bueno, cuando nos enfrentamos a esa difícil situación de tener que expresar, por ejemplo, una queja, una opinión contraria, pero no queremos dañar a la otra persona, ¿cuál es la forma más inteligente de adentrarnos en eso, en una expresión, bueno, que sea correcta, adecuada, pero que tú al fin y al cabo digas lo que quieres decir? Bueno, lo primero que tenemos que seleccionar es el momento adecuado. Es decir, un momento en el que la otra persona esté lo suficientemente tranquila y receptiva como para poder escucharnos. Si sabemos que la persona está pasando por un mal momento personal o ha tenido un conflicto en el trabajo, probablemente no sea el mejor momento. También es importante el decir específicamente lo que queremos decir, centrándonos en las cosas que no nos gustan o que nos parecen mal, pero no criticándolo, es decir, dando a entender por qué a mí me duele tu comportamiento o qué es lo que no me gusta de tu comportamiento, pero sin utilizar un tono acusador. No es lo mismo que yo te diga que me incomoda que te retrases cuando llegas a una cita conmigo, a que te diga que es que eres una persona muy impuntual y que no eres formal. Tú te vas a sentir atacado, lógicamente. Si mi planteamiento es que me gustaría que el próximo día que quedes conmigo llegues puntual, porque así no paso frío en la calle, es más probable que tú accedas y tengas en cuenta mi punto de vista. Bueno, tener un poco de tacto traduciéndolo a un lenguaje más o menos coloquial. Hay una palabra que antes no utilizábamos, yo creo que nunca, y ahora se usa mucho, que es la asertividad. Por ejemplo, en los cursos que hacen personas que van a tener tareas directivas, les dicen tienes que ser asertivo. ¿Qué es ser asertivo? El ser capaz de decir lo que uno piensa de una forma adecuada a la situación, que favorece solucionar el conflicto en ese momento y prevenir conflictos futuros. Esa sería la asertividad. Podemos resumirlo de una forma muy rápida diciendo que es saber decir que no cuando realmente quieres decir que no. Decir que no, decir que sí, decir lo adecuado en el momento adecuado. ¿Y por qué nos cuesta tanto esto? Porque sabemos que hay personas que a veces se quedan con las ganas de decir realmente lo que piensan, no se atreven a decir lo que piensan por no hacer daño, porque no saben de verdad cómo afrontarlo, ¿no? Sí, porque muchas veces lo que piensan es en la consecuencia a corto plazo. Es decir, si yo te digo lo que pienso, lo que no me gusta de ti, a lo mejor me preocupa el hecho de que tú te sientas mal porque te sientas ofendida, pero a lo mejor también tengo miedo a la represalia. Entonces hay que diferenciar entre una persona que no se defiende o no da su opinión porque no sabe decirlo, a la persona que en un momento determinado decide no dar su opinión porque considera que a lo mejor en ese tipo de relación es más importante el tener buena relación o el en ese momento no buscar una enfrentamiento. Bueno, aquí también entra después esto de mis derechos y los tuyos, ¿no? Y el que no entren en colisión. Claro.
Evidentemente, tú tienes una serie de derechos asertivos, pero yo tengo los mismos, con lo cual eso puede generar situaciones de conflicto. Tenemos que entender que igual que yo tengo mis derechos, tú tienes los tuyos. Es decir, yo tengo derecho a anularte una cita, pero tú tienes todo el derecho del mundo a sentirte mal porque yo ya he cambiado de opinión y por tanto tienes derecho a expresar tu queja porque sientes que yo te he dejado a lo mejor tirada. No sé si en tu consulta, por el trabajo que tú realizas día a día, te encuentras con muchos casos así, de gente que llega y te dice, mira, por ejemplo, voy a tener una responsabilidad laboral a partir de ahora, voy a tener gente a mi cargo y es que no me atrevo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo enfrentarme a ello, dirigirles y pues eso, decirles lo que pienso, decir en un momento determinado, esto no. Ese tipo de casos llegan a consulta, pero suelen llegar cuando ya llevan un tiempo en esa situación jerárquica superior y en la que a lo mejor han mantenido durante mucho tiempo una relación igualitaria con sus compañeros. Y entonces, en el momento en el que asumen un papel superior en la empresa, tienen que cambiar el papel. Y claro, el decirle a una compañera con la que antes te tomabas el café que su trabajo no se hace bien, es mucho más complicado, porque eso entra en conflicto con el tipo de relación que tú tienes con esa persona. Entonces hay miedo al rechazo, miedo a que no te acepten como jefa, miedo a que no te respeten y a que en el caso de que no te respeten tú no sepas defenderte ante ese tipo de situaciones. Bueno, pues estas y otras muchas cosas pasan cada día por la consulta de Mariluz y pasan los jueves por este programa en el que hablamos, como decimos siempre, de nuestro comportamiento. Mariluz, gracias por haber venido una noche más. Muchas gracias.